Argentina de la Argentina. Vamos a compartir una actividad en este Día del Idioma, en este 23 de abril, en un año particular. Otros años para esta fecha se suman las escuelas, se suman los chicos, hay mucho color en las calles, pero este es el segundo año consecutivo que este Día del Idioma las actividades tienen que ser virtuales. En este caso, estamos aquí en este maravilloso lugar como es la Casa Ronco, porque esta actividad ha sido organizada, ideada por la Asociación Española y el Complejo Ronco. Vamos a disfrutar de la misma con la participación de quienes se han sumado para mostrarnos que esta ciudad cervantina, aún en esta época tan difícil para muchos, para todos podríamos decir, sigue estando viva. Nuestra ciudad cervantina, que en esta fecha también sumamos un aniversario más de esa denominación, y justamente las dos entidades que hacen, que logran que nuestra ciudad lleve esta denominación son las que vamos a ver trabajar, compartir en este día. Vamos a comenzar a mostrar un poquito la actividad con, en principio, la palabra de la presidenta del Complejo Ronco, Sara Fusaro. El objetivo de este encuentro que desarrollaremos el Complejo Cultural Ronco junto a la Asociación Española es mostrar que el Quijote trasciende el tiempo atravesando distintas épocas e ideologías. Los hispanohablantes lo celebramos porque tenemos el legado del hombre que inmortalizó nuestro idioma. También festejamos el Día del Libro, y quiero citar un concepto de Jorge Luis Borges al decir que el hombre ha creado el libro, que es una extensión secular de su imaginación y de su memoria. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Y luego de la bienvenida a este espacio por parte de la presidenta de este complejo, vamos a escuchar a Matías Erasún. Él va a tener a cargo la actividad que presenta en este día esta casa, la que alberga todas las colecciones, porque excede a lo que es el Quijote también, esta Casa Ronco, y el tema que va a abordar Matías Erasún es lenguaje e intertextualidad en el Quijote. Buenas tardes a todos, muchas gracias al Complejo Cultural Ronco por la invitación para venir a participar con esta breve intervención sobre el lenguaje y la intertextualidad en el Quijote. Me parecía importante rescatar en esta celebración del Día de la Lengua Española la figura de su representante más renombrado, más trascendental, y dentro de la obra de Cervantes su obra cumbre, que es el Quijote desde ya, no solo por la perfección formal que puede o no haber logrado, sino por las innovaciones, el haberse transformado dentro de la historia de la literatura en la primera novela moderna, entre otras cosas a raíz de este uso privilegiado del lenguaje, esta modulación del lenguaje, estas búsquedas de crear a través del lenguaje mundos posibles, no solo para sus personajes, sino también en la interrelación con los lectores, con el conocimiento de los lectores de su época, con la refundición de géneros, de modos, de géneros populares, de géneros cultos, de la tradición española, pero también de la tradición europea en general, y ver cómo estos usos particulares del lenguaje le permiten crear, como dijimos, estos nuevos mundos, mover la obra hacia adelante y a la vez sutilmente hacer que el mundo de Quijote, el mundo en el que se mueven sus personajes, cobre vida y trascienda el producto literario para transformarse en un artefacto cultural que nos transforma una vez que lo hemos leído. Me interesaría comenzar con algunas consideraciones, si es que aparece alguna, en la obra de qué entiende
Cervantes por la lengua. Lo primero que podríamos mencionar es en el prólogo, ¿no? Este prólogo que ya de por sí es transgresor, también trasciende lo que es un prólogo habitual de su época, en el que él dice, los prólogos molestan. El prólogo es una parte del libro que el lector suele saltear y que va a agradecer que sea breve, y él simula entonces que un amigo viene a aconsejarlo sobre la escritura de este prólogo, sobre lo que le falta a este prólogo, y en él este amigo gracioso y bien entendido, como lo llama Cervantes, le aconseja procurar que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y período sonoro y festivo, pintando en todo lo que alcanzáredes y fuere posible vuestra intención, dando a entender vuestros conceptos sin intrincarlos y oscurecerlos. Entonces, en primer lugar, lo que podríamos sacar en limpio de este consejo que le da el amigo es la claridad, ¿no? La claridad como principio armónico del lenguaje, de la expresión tanto hablada como escrita. La claridad de conceptos, la sonoridad, ¿no? Y esto de que haya claridad en la intención, que no haya un desvío en la intención del mensaje, sin intrincarlos y oscurecerlos, sin complicarlos demasiado, ya haciendo desde el prólogo, ¿no?, una crítica sutil a estas formas barrocas, rebuscadas, que va a encontrar obviamente en la novela de caballería su exponente más atacado, pero también en la nueva prosa barroca que se está empezando a gestar entre los escritores de la época. Después esta forma, podríamos decir, clara y discreta de expresarse, va a aparecer también al interior de la obra. La discreción, podríamos decir que es la expresión del ideal cervantino de equilibrio, ¿no? Dice en la segunda parte, en el capítulo 19, por boca de Don Quijote: el lenguaje puro, el propio, está en los discretos cortesanos, aunque hayan nacido en Majalaonda. Dije discretos porque hay muchos que no lo son, y la discreción es la gramática del buen lenguaje, que se acompaña con el uso. Podemos sacar otra conclusión de este pequeño fragmento. El uso, que acompaña el lenguaje, y la discreción está casi antes que la forma. Discreción entendida en términos, por un lado, de inteligencia, de ajustar la idea a lo que se quiere decir, de ajustar la idea a la forma, pero sobre todo esto, la discreción por sobre la forma, ¿no? La discreción como equilibrio, como medida, ¿no? Cuando hablamos de que algo es discreto, hablamos por un lado de la inteligencia, pero por otro que se contiene dentro de ciertos límites. Entonces vamos a ver que hay una recurrencia cuando se toca el tema del lenguaje a esto, a tratar de contener los excesos, ¿no? Los excesos que se hacen evidentes en la parodia del habla de Don Quijote, esta habla arcaizante que simula la de los libros de caballería, esa profusión de Fs, donde hoy en el idioma español tenemos Hs, ¿no? la fabla, la fermosura, y así. También con ciertas correcciones que el personaje de Don Quijote u otros personajes le suelen hacer a Sancho o a otros exponentes del habla popular, como el Cabrero, que va a aparecer en el episodio que introduce el género pastoril, que es el de la pastora Marcela. Pero también hay un rescate de este elemento popular. No es contradictorio el elemento popular con esta discreción que se busca para el lenguaje, ¿no? Podríamos decir que la discreción no es incompatible con la naturalidad. De hecho, Sancho combina a veces a su modo estas dos condiciones, ¿no? Discreción y naturalidad. Y esto se va a ir acrecentando con el avance de la obra, cuando, como se suele decir, Sancho se va quijotizando, ¿no? A la par que Don Quijote sufre una especie de sanchización con el avance del texto. En la segunda parte, en el capítulo 31, le dice el elogio de Don Quijote para Sancho es: válate el diablo por villano, y qué de discreciones dices a las veces, no parece sino que has estudiado, ¿no? Acá tenemos el ensalzamiento nuevamente
de Sancho como personaje popular, pero que también es capaz de decir discreciones como un cortesano, ¿sí? En su inteligencia, en este uso a veces profuso, a veces exagerado, a veces desordenado de los refranes de Sancho. Muchas veces Sancho, cuando se detiene a considerar las cosas, habla como un sabio, ¿no? Entonces podríamos decir que si bien la discreción, la medida, la continencia en el lenguaje es uno de los ideales perseguidos por Cervantes, también esta naturalidad puede dar como resultado la discreción y un buen uso del lenguaje. Por lo que el lenguaje entonces no estaría contenido o reservado a ciertas formas exquisitas o producto del estudio o producto de la moda o producto de las clases altas, ¿no? Sino que puede aparecer también en el ámbito de lo popular, en el ámbito de la sabiduría tradicional. Pero más allá de estas concepciones así muy brevemente repasadas del lenguaje dentro de la obra, me interesa, como habíamos mencionado al principio, cómo a partir del lenguaje, porque es la materia en última instancia con la que trabaja la literatura, no es más que lenguaje, no es más que palabras, ¿no? Se suele decir que el mecanismo que funciona detrás de las peripecias de Don Quijote es la contraposición de dos mundos, ¿no? Es la contraposición del mundo ideal, del mundo romancesco de los libros de caballería que volvieron loco a Don Quijote, ¿no? Es el choque entre ese imaginario de Don Quijote, entre lo que él cree que está ahí afuera cuando sale investido de caballero a recorrer el mundo para deshacer entuertos y enderezar agravios, que es la contraposición entre este mundo ideal y un mundo realista, ¿no? Como si hubiera una dicotomía entre Don Quijote, que piensa que es el personaje de uno de los libros de caballería que ha leído, y el mundo realista de la España, de la Mancha, del siglo XVII, principios del siglo XVII. Pero ciertos autores han ampliado esa perspectiva, ¿no? Ciertos críticos, quiero decir. Edmundo Ernesto Delgado es uno de ellos, que retoma a Martínez Bonatti, quien nota que si uno lo hila fino, muchos de los episodios enmarcados en el Quijote, es difícil que entraran dentro de una concepción estrictamente realista de la literatura. ¿A dónde vamos con esto? Que si, por ejemplo, en episodios como en los que el cura y el barbero se trasvisten, se disfrazan para tratar de convencer por las buenas a Don Quijote, se hacen pasar por personajes que no son, para tratar de engañar a Don Quijote y llevarlo, conducirlo de vuelta a su aldea, en lugar de llevarlo por la fuerza o tratar de convencerlo con argumentos. Dentro de las expectativas de nuestra realidad cotidiana y dentro de las de un lector del siglo XVII, eso no sería estrictamente realista. Lo que va a decir Martínez Bonatti, esto más que un choque entre el mundo ideal de los romances de caballería y el mundo realista del fines del siglo XVI, principio del XVII, sería también un contraste con el mundo de la comedia, ¿no? Hay como algo que pertenece al orden de la comedia en tanto género literario, ¿no? Estas historias de enredos, de confusiones, que producen efectos graciosos y que tienen por lo general un final feliz. Entonces tendríamos un triple esquema. Sería el esquema de Don Quijote con su mente obnubilada por los libros de caballería y donde él se ve como personaje de esas aventuras. El mundo realista que interviene, que aparece con su geografía, con sus estamentos sociales, con sus tipos sociales también representados. Y este mundo de la comedia, donde en muchos episodios los personajes, como en el que acabo de mencionar, parecen responder más bien a los patrones del género comedia que a los patrones de una novela realista. También tendríamos que distinguir entre dos niveles en los que se está jugando desde la narración con la recepción de la obra por parte de los lectores, ¿no? En estos dos niveles en que se presentan los distintos géneros que van a aparecer en la novela,
Hay uno, decíamos, en el que estos géneros aparecen como extraños explícitamente, ajenos y explicitados para los personajes. Estoy hablando, por ejemplo, de la novela intercalada del curioso impertinente, donde se da la lectura de una novela dentro del cuerpo de la novela. En el marco de la venta, el cura lee una novela. Es una novela que pertenece al género, es la novela del tipo italiano, con sus peripecias, con sus idas y vueltas, con sus enredos. Una novela de la que, con sus novelas ejemplares, el mismo Cervantes se jacta de haberlas introducido en idioma español. Entonces no estamos dentro de este juego que decíamos de ir cambiando dentro de la narración la expectativa de el tipo de verosimilitud con el que se manejan los personajes. Del mismo modo ocurre después de la primera salida en solitario de Don Quijote, cuando, apaleado por los mercaderes toledanos, su vecino lo recoge, lo encuentra recitando un fragmento de un romance, del romance del Marqués de Mantua. Y entonces ahí nuevamente tenemos la aparición de un género tradicional, en este caso, popular, del romancero, pero que también Don Quijote se percibe a sí mismo como protagonista de esos romances, pero su vecino no. Su vecino insiste, él no es Don Rodrigo de Narváez, él no es ninguno de los personajes con los que Don Quijote se refiere a él. Entonces hay una ruptura entre lo que piensa Don Quijote y lo que perciben los demás personajes. Pero en otro caso, como por ejemplo todas las escenas de la pastoril que se dan con la introducción de la pastora Marcela, en este caso hay otro juego. Eso es lo que me interesa recalcar. Los personajes se van introduciendo paulatinamente al mundo de la pastoril y se van desplazando de esta verosimilitud del mundo realista hacia un mundo donde los pastores se comportan como los pastores de las novelas. Ese contraste lo vemos claramente porque antes de llegar al conocimiento de la historia de Marcela, de Grisóstomo y de todos estos pastores como idealizados, tenemos el diálogo de Don Quijote con los cabreros a los que Don Quijote llama pastores, y que son como, ahí se da como el contraste explícito entre los pastores de la vida real y los pastores que se van a encontrar después, una vez que parece que Don Quijote y toda su comitiva se van a introducir en una especie de novela pastoril, ¿no? Donde sutilmente el comportamiento, la convención con la que se viene manejando la narración cambia, donde aparecen estos pastores que se comportan como los pastores de las novelas. Los pastores de este mundo bucólico serían como una especie de idealización, porque su lenguaje es distinto al que, por ejemplo, vienen manejando los cabreros con los que se acaba de cruzar Don Quijote, ¿no? Estos pastores perciben la vida con los mismos valores, de la misma manera, viven las mismas aventuras que los pastores del género pastoril. Estos deslizamientos también se dan, por ejemplo, cuando Don Quijote no necesita usar un lenguaje arcaizante, lleno de palabras antiguas, para remitir al lector, sobre todo al lector de esa época, al lenguaje de las novelas de caballería, a las convenciones de las novelas de caballería. Hay un fragmento que paradójicamente se lo suele citar como uno de los ejemplos de la buena habla, del buen lenguaje del siglo de oro español, que aparece en el capítulo 2 de la primera parte, donde Don Quijote se imagina cómo contará su primera salida el sabio que estará escribiendo escondida su biografía, ¿no? Y dice, apenas había el rubicundo Apolo tenido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus zarpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, y así, ¿no? Podemos apreciar que es un fragmento ultra recargado de adjetivos, de clichés también, ¿no? De clichés extraídos de las novelas de caballería, que sin solución de continuidad aparecen ahí por boca de Don Quijote y nos sumergen ya en el mundo de la parodia, ¿no? El mundo de la parodia implica que
el lector, para apreciar el efecto de la parodia, necesita también compartir ese mundo que está siendo parodiado, necesita verle, o por lo menos tener noticia de lo que son las novelas de caballería para ver que se está haciendo un uso burlesco de ese lenguaje. En cambio, por ahí en la pastoril no pasa lo mismo, hay como cierta mirada irónica que se da sobre todo en este contraste entre los cabreros y los pastores que van a aparecer en la historia de Marcela y Grisóstomo, pero está insertado con otra sutileza. Los personajes interactúan, sienten empatía por esta historia y podemos percibir cierta ironía, pero no una parodia, una satirización. Tenemos también la entrada del género bizantino con la historia del capitán cautivo y Zoraida, que está entre los capítulos 39 y 41 de la primera parte, donde también, rompiendo, podríamos decir, la expectativa, la verosimilitud, el mundo de referencia realista de un habitante común de La Mancha en el siglo XVII, tenemos este cautivo, que si bien había obviamente cautivos que regresaban a su tierra, la historia que va a contar este cautivo de sus amores con Zoraida entronca mucho mejor con el género bizantino o con el género tal vez de la novela morisca, estas historias de redención o de confraternidad entre moros y cristianos, pero también de peripecias, de viajes, de naufragios, de amores imposibles, de disfraces, ¿no? Lo que serían las arcaicas novelas de aventura. La picaresca también aparece a través del personaje, sobre todo de Ginés de Pasamonte, ¿no? Este reo que va encadenado con los galeotes y que está escribiendo su propia vida al modo de las novelas picarescas. Acá en este pasaje también es interesante cómo entra dentro del registro de los distintos modos de habla que introduce el Quijote, la germanía o esta habla carcelaria, podríamos decir, de criminales, este lenguaje, este lunfardo, lo que nosotros llamaríamos lunfardo. Y también es interesante cómo se da en este episodio esta discusión del tema de la autoridad, en la que no nos vamos a adentrar demasiado, pero que podemos extrapolar, ¿no? Don Quijote dice, ¿por qué estos hombres, si todos los hombres nacen libres, qué autoridad tiene un mortal, en este caso el rey, para conducir contra su voluntad a estos hombres a trabajar, ahí a remar en las galeras como una condena, y se decide a librarlos, ¿no? Y me interesaba deslizar en este sentido el tema de la autoridad hacia el tema del lenguaje, que se da en uno de los episodios que la crítica ha privilegiado y que es el de El yelmo de Mambrino, ¿no? Se ha hablado, Leo Spitzer ha sido tal vez el primero o el más citado para cuando se habla del perspectivismo del Quijote, ¿no? Esta novedad que implica el mostrar una misma historia, unos mismos hechos desde distintas perspectivas. Siempre se privilegia el lado de la cordura, el lado de los que saben que Don Quijote está loco y que lo que ve él son fabulaciones, pero no se puede negar que hay una puesta en cuestión de la realidad, de que puede haber distintas miradas de la realidad, distintas interpretaciones de lo que estamos viendo. Y si en un primer momento, cuando aparece este barbero, ¿no? Esta famosa escena del capítulo 25, si no me equivoco, 21, perdón, en la que el barbero, ante la amenaza de lluvia, se coloca su bacía, esta bacía su bacía para cubrirse de la lluvia, Don Quijote lo confunde con el yelmo de Mambrino. Lo ataca, lanza en ristre, lo derriba y se hace muy cómodamente con lo que él cree el yelmo de Mambrino. Y acá se produce la primera discusión, ¿no? Que mueve a Sancho a risa. Sancho le dice, eso es una bacía de barbero. Don Quijote le dice que es el yelmo de Mambrino, pero que los encantadores, que sin duda le están saboteando sus aventuras para que no gane la fama que se merece, hacen que los demás vean las cosas no como son, sino que los engañan para desacreditar sus aventuras, ¿no? Está bien, está jugando Cervantes acá, podemos entender, con la parodia, con la locura de Don Quijote. Pero es interesante porque este yelmo de Mambrino va a aparecer nuevamente como eje de una discusión. Y en este caso sí, la discusión
va a abordar un tema muy caro a la tradición medieval, renacentista y después barroca, que es el nombre de las cosas, ¿no? Este nombre que viene atado a las cosas, es un nombre natural, es un nombre dado de una vez y para siempre, que le corresponde a las cosas, o si el lenguaje es arbitrario, es producto del consenso, de la lucha, de la convención. Y es en este pasaje donde también está tratado paródicamente, donde todos, para burlar al barbero que vuelve a aparecer en la venta y reconoce su vacía y la reclama, todos los que están ahí en la venta, los que vienen acompañando a Don Quijote hasta ese momento, se confabulan para hacerle una broma, ¿no? Hay como una especie de puesta en escena, y se ponen del lado de Don Quijote, que afirma que es el yelmo de Mambrino, que no es la vacía que él está reclamando, ¿no? También se da la disputa sobre la albarda que Sancho le sustrae al burro del barbero. Pero me interesa en esta especie de juicio que se instaura ahí, que se simula, que se actúa, la apreciación de la desesperada del barbero, ¿no? Dice, el que más se desesperaba era el barbero, cuya vacía allí delante de sus ojos se le había vuelto en yelmo de Mambrino, y cuya albarda pensaba sin duda alguna que se le había de volver en jaez rico de caballo. Y los unos y los otros se reían de ver cómo andaba don Fernando tomando los votos de unos a otros, ¿no? Y ahí se da una escena de una votación. Entonces, ante la desesperación del barbero, que ve que ante sus ojos las votaciones empiezan a inclinar por la consideración de que esa vacía es en realidad el yelmo de Mambrino, esta posibilidad, la mera posibilidad de que el lenguaje sea producto, un campo de disputa, de que el lenguaje, de que el nombre y la cosa no sean lo mismo, no compartan la misma sustancia, no tengan la misma entidad. Hay ya una reflexión en esta duda introducida, aunque, reitero, aunque sea burlescamente, hay una reflexión profunda sobre el lenguaje, ¿no? Que muestra que el lenguaje, más que un repertorio fijo de formas, más que un repertorio finito, cerrado de formas, es una posibilidad abierta. Es producto de la negociación, es producto del consenso, es producto también de las disputas de fuerzas, de grupos sociales, ¿no? Pero el lenguaje crea un marco de lectura, es capaz de crear mundos, así como nos fue llevando a nosotros lectores a sumergirnos casi imperceptiblemente de un paisaje realista a un paisaje bucólico, pastoril, a un paisaje bizantino, como nos fue haciendo verosímil la historia de este loco que cree estar actuando, que cree estar viviendo, persiguiendo su identidad de caballero, las historias de caballería que leyó. El lenguaje también tiene el poder de modificar nuestras ideas, de modificar nuestra concepción del mundo. Me parece que la concepción que se desprende del lenguaje después de leer detenidamente el Quijote es el de un sistema abierto, el de un sistema rico, productivo, creador, que tiene el potencial, es una potencia, ¿no? Es una potencia capaz de crear, capaz de evolucionar, capaz de avanzar. Y no me gustaría terminar esta intervención en este día en que celebramos la belleza, la vigencia, la vitalidad del idioma español, de remarcar el profundo valor simbólico y la potencia política de la lengua, ¿no? Que así como es y ha sido vehículo de arte, de pensamiento, de expresión, también ha servido como herramienta de opresión, de conquista, de disciplinamiento. Y es por eso también que me gustaría en esta celebración de la lengua española que se hiciera extensiva a los hablantes de todas las otras lenguas de Argentina, todas las otras lenguas de nuestra América, de las lenguas de los pueblos originarios, las que persisten, las que fueron erradicadas, de las lenguas de los inmigrantes de ayer y de hoy, a los que alguna vez se pretendió marginalizar y censurar, hacerlos partícipes, ¿no?, de esta celebración. Cuando una lengua se calla, se pierde también una forma de ver la realidad, una forma de conocer, se pierde una poética, una cosmovisión. Y me gustaría que celebremos entonces la belleza del lenguaje sin distinción de idiomas ni jerarquías entre ellos. Me parece que el Quijote, sin llegar a este extremo, es una celebración de la lengua española
en todos sus matices cultos, sus matices populares, su tradición y su poder de innovación. Les agradezco mucho la atención y agradezco nuevamente al Complejo Cultural Ronco por la invitación. Y la Asociación Española preparó un panel con jóvenes azuleños sobre el tema ¿qué tienen para decirnos la filosofía, la traducción, la comunicación digital y la relación entre lenguaje y género? Los disertantes son Enrique Rodríguez, Agustín Hernández, Matías Martel y Carolina Marchueta. 23 de abril, día en que murió Cervantes. Aniversario de la designación de Azul como ciudad cervantina de la Argentina. 23 de abril, día del idioma español. El teatro está vacío, pero 4 jóvenes azuleños, formados en distintas disciplinas, nos invitan a pensar desde diferentes ángulos el idioma, el lenguaje y la comunicación. Hola, me llamo Agustina Hernández, soy Carolina Marchueta. Hola, soy Matías Martel. Hola, yo soy Enrique. Soy traductora pública de inglés, me recibí en la UNLP. Soy profesora de lengua y literatura. Estudié comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata. Soy profesor y licenciado en filosofía, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Estoy trabajando como traductora en una empresa de traducción de Estados Unidos que se llama Corby y bueno, realizo más que nada traducciones médicas. Doy clase en escuelas secundarias y también doy clase en el Instituto de Formación Docente 156 en semiótica y en psicolingüística. Hace 11 años que trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro y estoy a cargo también de la comunicación institucional. Voy a hablar del idioma y la traducción y voy a hablar sobre la lengua y el género. Hoy voy a hablar de cómo ha cambiado la forma de comunicar. Y hoy les voy a presentar 2 imágenes contrapuestas del lenguaje en la historia de la filosofía. Vamos a hablar de las diferentes facetas del idioma, no podemos ignorar el rol que tiene la traducción precisamente para acercarnos a diferentes idiomas y culturas que desconocemos. Podemos empezar por definir qué es traducir según la RAE, la Real Academia Española. Traducir es expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. Si fuera tan simple como eso, pero no hay una sola manera de traducir. Muchos se preguntarán si es posible ser fiel a un texto de otro idioma, pero primero habría que determinar qué es la fidelidad a la hora de traducir. ¿Es acaso traducir palabra por palabra, tratando de conservar los elementos culturales extranjeros, la sintaxis, el léxico y el estilo del autor original, aunque esto pueda entorpecer el lenguaje y la comprensión? O quizás se trata de intentar provocar las mismas reacciones y emociones en el lector de la traducción que experimentó el lector del texto original. En cualquiera de los dos casos, ser fiel nunca va a ser posible del todo. Se logra cierta fidelidad. Por eso es muy importante encontrar un equilibrio entre la forma y los significados. De lo contrario, se caería en una traducción literal, que es precisamente esto de traducir palabra por palabra y entorpecer el lenguaje y la comprensión. En el proceso de traducir, según Edith Grossman, intentamos oír la primera versión de la obra tan profunda y completamente como sea posible. El traductor escucha la voz del autor y la repite en otro idioma, un idioma con su propia tradición literaria, sus propios aditamentos culturales, su propia experiencia histórica, su propio léxico, e intenta reproducirla de la mejor manera posible. La traducción amplía nuestro mundo y nuestra percepción de maneras incontables e indescriptibles.
Bueno, para ejemplificar un poco voy a abordar algunas formas de traducir, algunas teorías de traducción. El lingüista Eugene Nida habla de distancia lingüística y cultural. Explica que en algunos casos una traducción implica dos idiomas y dos culturas que están relacionadas entre sí. En otros casos, la traducción implica un idioma, dos idiomas que no están relacionados entre sí, aunque las culturas sí lo estén. Y aún en otros casos puede que haya una distancia tanto lingüística como cultural. Entonces, cuanto mayor sea la distancia entre los idiomas y sus respectivas culturas, será mucho más ardua la tarea del traductor, la tarea de investigación del traductor, y será mucho más desafiante el trabajo. Bueno, por otro lado, el teólogo Schleiermacher introdujo dos métodos de traducción: la domesticación y la extranjerización. La domesticación es una adaptación del lenguaje. Entonces, se toman el texto original y se eliminan los elementos culturales que puedan entorpecer la traducción. Se traduce de una manera más fluida, más clara, que suena más natural en el idioma de llegada. En cambio, la extranjerización es todo lo opuesto. Se mantienen esos elementos culturales, extranjeros, extraños para el lector de una traducción, y se traduce de una manera mucho más opaca, menos fluida, que no suena para nada natural y quizás entorpece también la comprensión del lector. Eugene Nida incentiva la invisibilidad del traductor, o sea, esta domesticación o adaptación, y utiliza la frase naturalidad de expresión para señalar la importancia de una estrategia fluida. En cambio, Lawrence Venuti, otro lingüista, lo critica y dice que este tipo de estrategia termina en traducciones legibles que son consumibles en el mercado literario. Pero bueno, después de todo, ¿cuál es el fin de realizar traducciones? Precisamente que puedan llegar a mucha más gente de diferentes países, que todo el mundo tenga acceso a ellas, aunque no hablen el idioma del autor original. Así que, desde mi punto de vista, no tiene nada de malo, pero bueno, son puntos de vista. Para ejemplificar, voy a tomar algunas frases idiomáticas y refranes en los que la mejor estrategia de traducción, en mi opinión, es la domesticación, porque si traducimos refranes o frases idiomáticas literalmente, se pierde el sentido y el significado. Por ejemplo, la expresión idiomática big wig hace referencia a una persona muy importante, pero literalmente, si la traducimos al español, es gran peluca. Entonces, en contexto, cambia un montón el sentido. En este caso, lo ideal sería traducir big wig como pez gordo, por ejemplo, porque mantenemos la frase idiomática y el significado. Bueno, también hay otras frases que según el contexto se pueden traducir en sentido figurado o literalmente. Tomemos la siguiente oración. En la escuela primaria nos enseñaron que los Estados Unidos era un melting pot. En sentido literal, melting pot significa una olla con algo dentro cociéndose. Pero claramente aquí en esta oración, en este contexto, nos interesa el sentido figurado. Una buena traducción podría ser crisol de culturas. Entonces la oración quedaría así. En la escuela primaria nos enseñaron que los Estados Unidos era un crisol de culturas. También hay que evitar traducir apresuradamente, porque esto puede provocar errores y muy graves. Aquí hay un buen ejemplo. El título en inglés de un libro de Boris Yeltsin, Against the Grain, an Autobiography, se tradujo de la siguiente manera: Contra el grano, una autobiografía. Bueno, cualquiera puede darse cuenta de que esta traducción está mal, que hay algo raro, algo que suena muy mal. Entonces, la expresión inglesa against the grain en realidad significa en contra de los principios o a contrapelo. Entonces, una traducción adecuada sería a contrapelo, una autobiografía. Hay que tener muchísimo cuidado con estas frases. También están los falsos amigos, que quizás los conocen porque son muy conocidos. Son dos palabras
que en dos idiomas diferentes suenan muy parecido, tienen la misma forma, pero diferente significado. Entonces, esa semejanza puede ser muy engañosa. Por ejemplo, el verbo inglés embarrass nos suena como a embarazar, pero nada más lejos de ese significado. Embarrass significa avergonzar o turbar. Por ejemplo, la oración Thomas embarrassed me no significa Tomás me embarazó, sino Tomás me hizo sentir vergüenza. Así que mucho cuidado con los falsos amigos también. Bueno, y ni hablar de las traducciones del Google Translator. Encontré unos letreros traducidos evidentemente así por el Google Translator que son nefastos. Por ejemplo, no smoking se tradujo como el ningún fumar. Y otro, attention, use caution, se tradujo como atención, utiliza el cuidado. Claramente esto no suena natural para nada en español y cualquiera se puede dar cuenta de eso, no hace falta ser ningún experto. Estos ejemplos claramente nos hacen notar que el idioma y el lenguaje van de la mano de la historia y la cultura de cada pueblo. Vladimir Iver, traductor y lingüista, afirma que la traducción significa traducir culturas, no idiomas. Como traductora literaria me atañe no solo el idioma, sino también los factores culturales. El traductor también elige el énfasis o privilegia aspectos del texto a traducir. Realiza selecciones e interpretaciones, entonces la objetividad es imposible. Es un proceso ideológico que inevitablemente atraerá controversias. Como dice Borges sobre las versiones homéricas, ¿qué son las muchas traducciones de la Ilíada, de Chapman a Magnian, sino diversas perspectivas de un hecho móvil, sino un largo sorteo experimental de omisiones y de énfasis? Pero los problemas de las lenguas y las culturas no se ven limitados a los libros. Hoy en día, que el mundo está tan globalizado, absolutamente todo se traduce, y esto incluye lo que vemos en nuestros ratos de ocio, las películas y las series. Con respecto a esto, encontré un artículo muy interesante que habla sobre las transferencias culturales en la traducción audiovisual. En este artículo, Nathalie Ramier habla de que después de que una película fue estrenada a nivel local, el mayor reto que enfrenta es internacionalizarla, o sea, llevarla al mercado extranjero. Y aquí es cuando se juega el rol de la traducción. Es muy importante la estrategia de traducción que se va a elegir, porque esto va a generar cierto impacto en el mercado extranjero. Las películas y las series siempre utilizan referentes culturales para el humor. Por ejemplo, tomemos la serie de televisión tan famosa Friends. Aquí se usan muchos referentes culturales que a veces son conocidos a nivel mundial y entonces no hace falta cambiarlos porque todo el mundo los conoce y se puede mantener el humor sin ningún problema. Pero hay otras veces en que estos referentes culturales solo son conocidos en Estados Unidos, por ejemplo. Y en ese caso hay que elegir, el traductor tiene que elegir qué hace con ese referente cultural. Lo mantiene, lo elimina, lo reemplaza por otra cosa. Por ejemplo, en una escena de Friends, está todo el grupo de amigos en un funeral y Joey, uno de los personajes, tiene una radio escondida en el abrigo para poder escuchar un partido de fútbol. Entonces Chandler se da cuenta y lo mira de manera extraña. Joey le pregunta qué le pasa. Entonces Chandler, en la versión original, le dice que su abrigo suena como Brent Musburger. Acá probablemente no tenemos ni idea de quién es este personaje. Es un locutor deportivo muy conocido en Estados Unidos. Pero como aquí no lo conocemos, se sustituyó ese referente cultural y la frase quedó así: nada, nada, solo que tu abrigo parece una unidad móvil de radio. Bueno, aquí desaparece el referente cultural para lograr mantener el humor. En definitiva, una buena traducción toma el idioma original e intenta reproducir en otro idioma la misma intención del autor, intenta mantener los elementos culturales, pero no teme sacrificarlos en pos de una mayor comprensión para el lector cuando lo considere necesario. Los traductores auténticos son los cuidadores del texto.
los que intentan mantener su integridad. El traductor oscila entre dos mundos, dos lenguas, dos historias, dos culturas diferentes, y debe hallar un equilibrio entre ambos, sin opacar ni a uno ni a otro. Es una tarea ardua y desafiante, sin duda, pero vale la pena cuando se alcanza una armonía en la traducción que logra mantener la intención y el estilo del texto original sin comprometer la comprensión del lector. Como dice Alicia Zorrilla, el traductor no es un mero intermediario entre dos textos inertes, sino un creador que renueva las palabras sin destruir el latido de su corazón. Bueno, sin lugar a dudas, los últimos 20 o 25 años la comunicación ha cambiado sustancialmente en la forma de cómo nos comunicamos. En su momento, uno para enterarse de las diferentes noticias escuchaba la radio telegráfica, que eran los tres medios tradicionales, y de a poco fue evolucionando y cambiando. Cada medio fue encontrándole la vuelta para poder llegar a más usuarios. Ya se empezó a dejar de ver la tele y empezar a mirar un poco más de videos o de subir los medios de comunicación a subir diferentes videos a la plataforma de YouTube, la radio, hacer una radio más online, más de escucharlo por un smartphone o bueno, un teléfono celular o la misma PC. Y también el diario papel evolucionó a lo que fue la comunicación de digital, ¿no? Dejamos de escribir, en su momento dejamos de escribir cartas para pasar a escribir mails, y ahí llega la evolución y la tecnología. De a poco empieza a surgir a través de internet los cibercafés, donde la gente por ahí iba a diferentes locales y se conectaba, y a través de esos emails uno también podía acceder a diferentes cuentas de chat, como por ejemplo en su momento existía el MSN de Hotmail o la plataforma de ICQ, en donde se comunicaban con familiares, amigos, gente en cualquier parte del mundo, que a través de un correo electrónico uno podía tener una comunicación. De a poco todo eso fue evolucionando, y para mí el quiebre fue cuando llegan los teléfonos o los smartphones. En su momento nosotros nos comunicábamos por teléfono a través de un aparato por cable, y bueno, con la llegada de los teléfonos Android y la tecnología GSM, se empezó a utilizar un poco más esa comunicación en las casas. Cada uno, o por ahí el padre o la madre o los dos, empezaban a tener ese tipo de medios de comunicación. Surge el Wi-Fi, en su momento el 2G, después pasó el 3G, ahora tenemos el 4G, y en algún momento va a llegar el 5G. Y a partir de ese momento, 2007, 2008, donde cada uno empieza a tener un aparato, un teléfono celular, un smartphone, la noticia, que antes nosotros la salíamos a buscar, nos llega al aparato. De esa manera, nosotros podíamos, a través de la plataforma que elijamos, poder comunicarnos, poder leer las noticias que a nosotros nos gustaba o nos gusta, y después todo eso se afianzó y se fortaleció con la llegada de las redes sociales, con Facebook, con Twitter, y ahora, bueno, por ahí con Instagram. La llegada de las redes sociales es lo que por ahí los más jóvenes y los no tan jóvenes utilizan para poder comunicarse, poder informarse, y bueno, los medios de comunicación tuvieron que ir cambiando esa manera de comunicar en su momento tradicional de radiotelegráfica a llevarla a una plataforma digital, como puede ser un diario digital, y ahora con las redes sociales uno también, un usuario común, puede llegar a ser parte de periodista, porque se cruza en la calle con algo que pasa, lo puede filmar, lo sube a las redes, lo arroba al medio de comunicación que por ahí sigue o que más le gusta leer, y a partir de ahí se empieza a viralizar todo ese tipo de
de informaciones, ¿no? Y yo creo que también con la llegada del WhatsApp se empieza a afianzar un poco más la comunicación y a fortalecer, porque a través del WhatsApp, además de poder hablar y hacer videollamadas, uno puede escuchar audios, puede mirar un video que le llega o a través de un link. Y eso, por ejemplo, en lo que fue y en lo que estamos transcurriendo de esta pandemia, en las escuelas se fortaleció más aún, porque las escuelas no tenían los medios necesarios para pasar de la presencialidad a la virtualidad y dar las clases y el docente llegar a los estudiantes. Y bueno, a través del WhatsApp por ahí me parece a mí que fue la manera en que se llegó a más público, digamos, más público de esos estudiantes, ¿no? Porque dentro de una familia siempre un teléfono hay, y por ahí es más factible que exista un teléfono y no una PC o una notebook. Y bueno, a través de esa manera de grupos de WhatsApp o de videollamadas que por ahí el docente tenía que encontrarle la vuelta para llegar al alumno, fue la manera más fácil, rápida y práctica de poder comunicarse y de llegar a los estudiantes. Y este cambio en la forma de comunicarnos, por ejemplo en la pandemia también llegó a las escuelas, y los docentes pasaron de la presencialidad a la virtualidad y tenían que comunicarse de alguna manera con los estudiantes, enviarles las diferentes tareas y demás. Y creo que la tecnología y las diferentes herramientas tecnológicas fueron de a poco ayudando a llevar adelante sus clases. Los estudiantes tuvieron que retomar ese tipo de herramientas que por ahí las utilizaban para otras cosas, como por ejemplo en las redes sociales, socializar con amigos y demás, los diferentes correos electrónicos que usaban personalmente, y también los docentes encontrarle la vuelta en las diferentes herramientas tecnológicas como pueden ser plataformas de Google Meet, de Zoom, de Jitsi, para poder comunicarse con ellos. Y eso sirvió de alguna manera para poder llevar adelante sus clases. Es una etapa que de a poco va creciendo, y creo que lo que está dejando la pandemia es, cuando se vuelvan a las clases presenciales verdaderamente de todos los días, poder tomar y rescatar las diferentes herramientas digitales y aplicarlas dentro de la presencialidad del aula. Yo diría que la filosofía se ha ocupado en su historia no tanto del idioma, sino más bien de la cuestión general del lenguaje. La postura filosófica ante el idioma sería: hablamos un idioma porque tenemos la capacidad del lenguaje. Y más específicamente se ha ocupado de analizar el significado como problema. Propone la pregunta: ¿las palabras significan algo real? ¿Es por eso que decimos que nos entendemos? Como lo que sigue puede incluir algunas cuestiones técnicas, quiero aclarar que mi propósito es más que nada poder presentar dos imágenes diferentes de lo que implica hablar un lenguaje. Resumiendo, una que nos pone en el centro de las decisiones como hablantes, podríamos decir como dueños del significado, y otra que nos piensa como efecto del lenguaje o del discurso. Una imagen más difícil de digerir porque afecta directamente una intuición fuerte que tenemos, la de ser absolutamente libres, algo que se expresa con frases como digo lo que quiero o hago lo que quiero, ¿no? Es otra forma de esa libertad. Bien, la visión de los antiguos. Cualquier curso de filosofía hará mención en sus primeras clases a la idea de que la característica distintiva del ser humano, lo que lo diferencia del animal, es su capacidad racional. Es como el ABC de una introducción a la filosofía. Algo que se repite tantas veces en la escuela que amenaza con carecer de todo sentido. Para recuperar algo de ese sentido, entonces, vamos a la palabra griega para esa capacidad racional. Es la palabra logos. Logos. Esa potente palabra griega ha tenido múltiples traducciones a lo largo del tiempo, precisamente la que subyace en esa famosa oración. En el principio era el verbo es el logos. Eso tuvo grandes consecuencias para la lectura cristiana de la filosofía, pero bueno, eso es otra cuestión aparte. Lo que quiero señalar acá es que el logos
designa la capacidad exclusivamente racional, pero es también traducida como discurso o palabra, con lo cual tenemos el resultado de que, como bien observó Aristóteles, la diferencia específica del ser humano es la capacidad de articular un discurso, una palabra, de disponer de logos, o sea, que lo que nos hace humanos es la capacidad de lenguaje, no otra cosa, sino la capacidad de poder hablar, no solamente poseer razón, sino poder hablar. Una primera aproximación clásica al problema es la que nos dejó Platón. Quizá parezca remontarse demasiado en el tiempo para pensar esto, pero siempre estudiar a Platón tiene una ventaja, porque entenderlo es entender toda una manera de pensar, y esa es la idea con estas dos imágenes contrapuestas del lenguaje que quiero presentar hoy. Es cierto que esa manera de pensar parece diluirse cada vez más en el contexto de nuestras sociedades posmodernas, también llamadas líquidas. Pero bueno, lo que uno aprende con Platón es el objetivismo, el antirrelativismo, es decir, la convicción de que existe algo independiente de nosotros, que es real, que es verdadero, y que eso se puede conocer adecuadamente a través de la filosofía. Y no solamente porque está bueno conocer eso, sino porque ese conocimiento nos hace mejores y porque ese conocimiento nos acerca a lo bueno, a lo bello, a lo verdadero. Bueno, Platón aborda el problema del lenguaje, más específicamente el problema de cómo los nombres logran nombrar la cosa, o dicho de otro modo, cómo es que el lenguaje significa algo concreto para alguien, en su diálogo Crátilo. Para Platón, existe un modo a través del cual las palabras logran representar eso que quieren decir correctamente. Si yo digo, la rosa está en el florero, para que eso tenga sentido, tanto rosa como florero deben referir a algo que es la rosa y que es el florero. Pero cuidado, en principio no a un florero y una rosa particulares, no el florero, este florero o esa rosa, sino a la esencia, a la idea, concepto de rosa y de florero. O sea, hay cosas y hay concepto de las cosas. La pregunta por el significado sería, ¿por qué sucede que cuando yo digo rosa y florero, el otro entiende efectivamente lo que rosa y florero significan? Y no importa si digo rosa en castellano o rose en inglés, los significantes son accidentales, de ahí entraría el tema de los idiomas. El significado, que es lo que importa acá para Platón, se sostiene porque existe algo trascendente y estable. Hay algo separado, ¿sí?, que nos da el significado, que sostiene el significado. Apelando a la existencia de esencias eternas e inmutables, a sentidos fijos, Platón quiere resolver un problema mucho más importante para la vida en comunidad. Y el problema ese es que cualquiera podría decir, por ejemplo un sofista, la rosa está en el florero sin que la rosa esté efectivamente ahí. Es decir, cualquiera podría mentir, decir una cosa por otra. Vaya, si no es un problema en nuestras sociedades hoy. Podría utilizar una proposición para decir algo falso. Y ustedes dirán, ¿qué importa si alguien confunde a otro diciendo que la rosa estaba en el florero y no estaba? Seguro eso no es un problema. Pero ¿qué pasa si la proposición, en vez de ser esa, sería la siguiente? Justo es que en un país nadie pueda ganar más que el triple de lo que gana cualquier otro ciudadano, no importa el trabajo que tenga. ¿No hay de repente ahí un mayor interés por establecer el valor de verdad de ese enunciado? Bueno, esta visión platónica es una visión muy optimista del lenguaje, en el sentido de que se sostiene que lo que decimos se vincula directamente con algo real y estable, algo que significa para otro y que no son meros, que las palabras no son meros sonidos y letras con una pretensión fallida. Es interesante porque Platón parece estar reduciendo los múltiples usos del lenguaje a un único uso primordial, el nombrar o el describir estados de cosas del mundo. Esta sería la primera imagen del lenguaje que yo quiero presentar y que está muy vinculada con una imagen de la comunicación que nosotros tenemos. Y es esa que nos presenta un emisor, un receptor, un código que media entre ellos y del que se valen para comunicarse. Como si el emisor se encargara de meter la mano con plena conciencia en un baúl o en una caja llena de palabras
con sus significados respectivos para con ellos armar un mensaje y el receptor que comparte el mismo código comparar a lo dicho por el emisor con el contenido del baúl para decir: ah, sí, claro, comprendo. Podríamos decir que Platón está seguro de que ese código, ese baúl, es eterno e inmutable y guarda allí la esencia de las cosas a las que refieren las palabras. Como imagen del acto de la comunicación es muy intuitiva. Sin embargo, no creo que esta imagen se lleve muy bien con la experiencia que tenemos del uso del lenguaje. Porque ¿dónde quedan el error, la polisemia, la ironía? ¿Podemos tomar de ese baúl la capacidad de hablar con doble sentido y de entenderlo? ¿Y la ficción, los cuentos, los relatos, las obras de teatro, la poesía? Intuitivamente y pensando desde el yo, creemos que somos los dueños del lenguaje, así como somos dueños de un juego de llaves y abrimos diferentes puertas, somos capaces de usar las palabras y comunicar diferentes cosas. Digo lo que quiero. Yo digo lo que quiero. Si quiero hablo con verdad, describo los hechos del mundo como son, si quiero miento, es decir, digo una cosa por otra. Vamos ahora a una imagen contemporánea del lenguaje. ¿Cómo llegamos a hablar un lenguaje que ya estaba ahí y nos precedía? ¿En qué medida hablamos un lenguaje y en qué medida somos hablados por el lenguaje? ¿Tiene el lenguaje alguna importancia en el hecho de que podamos reconocernos como sujetos, que podamos decir yo? Estas preguntas creo recuperan bastante bien gran parte de la preocupación de la filosofía contemporánea. Técnicamente ha sido llamado el giro lingüístico en filosofía. Foucault recupera una idea para presentar a ciertos filósofos que son Freud, Nietzsche y Marx. Nosotros hoy agregaríamos a Althusser y a Lacan, y los llama filósofos de la sospecha. Vamos a apropiarnos de esa idea, de la sospecha, para en este contexto decir que estos filósofos, muy desconfiados de la tradición filosófica que heredaron, nos llevan a repensar la imagen normal que tenemos del lenguaje y de esa manera nos obligan a repensarnos a nosotros mismos. Hay situaciones en el uso de la lengua en que la imagen de la comunicación que mencionamos hace un ratito queda cuestionada, hackeada. Por ejemplo, en el lapsus, cuando queriendo decir una palabra digo otra, cuando queriendo hablar de la muestra de arte dije muerta de arte, por ejemplo, o cuando queriendo decir ¿estás despierta? Dije ¿estás desierta? ¿Quién dijo ahí donde yo quería hablar? Un sujeto sujetado por el lenguaje, ¿no? Esta es la idea del psicoanálisis, por ejemplo, en la figura de Freud y de Lacan, que acá acercamos a la filosofía a través de la idea de sospecha. Pensemos el siguiente punto. ¿En nuestras sociedades no se utiliza todos los días el lenguaje para transmitir información? ¿Esa información es el correlato de la realidad o puede advertirse en esos discursos la marca del interés, es decir, la marca de un sujeto que articula ese discurso? Creo que esa es una manera posible de pensar el aporte de la corriente materialista, la de Marx y Althusser, a una nueva concepción del lenguaje, a una imagen más contemporánea. Si partimos del concepto central de esta manera de pensar el mundo, el concepto de ideología, vemos que esta es, la definición de ideología es la forma necesariamente imaginaria a través de la cual nos representamos nuestras condiciones reales de existencia. O sea, la relación que tenemos con lo real, con la realidad, es necesariamente imaginaria. Este concepto de lo imaginario es bien complejo, pero digamos acá que señala que ese encuentro con la cosa, con eso que llamamos la realidad, está condicionado. Acá el lenguaje pierde su transparencia, la transparencia que tenía para Platón. Ya no puede traer el significado mirando al código de lo real en el mundo de las ideas y debe pensarse como el vehículo de algo mucho más subjetivo. Como la corriente historicista materialista piensa al sujeto como el resultado de un proceso, precisamente histórico, en el cual lo fundamental es tener en cuenta la evolución en que los seres humanos se relacionaron con la naturaleza transformándola a través del trabajo, el resultado es a grandes rasgos que nos representamos nuestro mundo según el modo en que está organizado el proceso productivo en una sociedad. La vieja cuestión de burgueses y proletarios, que si bien seguramente debe ser algo actualizada, no ha perdido vigencia hasta hoy. Entonces, nuestro medio de representación de la realidad, el lenguaje,
está necesariamente para esta corriente atravesado a la vez que determinado por la ideología. Entonces una pregunta se vuelve obligatoria. ¿Cuál es la función de la ideología? Simplemente reproducir las relaciones de producción, es decir, que todo siga su curso más o menos sin alteraciones, algunos viviendo de rentas de sus múltiples propiedades, dueños de los medios de producción, otros cobrando salarios miserables para difícilmente poder comprarse apenas una vivienda en una vida de labor. Un ejemplo de cómo el lenguaje está atravesado por la ideología en el caso del capitalismo es la ideología jurídica. Es fundamental en tanto provee a los individuos de credenciales que los hacen verse y reconocerse a sí mismos como sujetos libres. Es decir, así se vive el lenguaje a través de la ideología. O mejor dicho, así nos vivimos a nosotros mismos gracias al lenguaje a través de la ideología. Entonces, nos reconocemos a nosotros mismos como sujetos libres entrando en relaciones igual de libres, sean relaciones con cosas, títulos de propiedad o personas, contratos laborales. Es decir, la ideología jurídica organiza el proceso de trabajo como si fuera el producto de las relaciones establecidas libremente entre personas y cosas. Vuelve a formarse así esa imagen de que hay sujetos que dicen lo que quieren, o mejor dicho en este caso, que hacen lo que quieren. Por ejemplo, entrar en una relación laboral de explotación, que es evidente en el trabajo en negro o no tan evidente si firman un contrato en blanco, es decir, legal, aceptando un salario mínimo que no alcanza ni para cubrir una canasta básica. Este es un buen ejemplo porque son cuestiones que vemos todos los días en las relaciones económicas que los sujetos de una sociedad establecen entre sí. El efecto ideológico acá es perfecto porque siempre somos libres de renunciar o de ir a buscar otro trabajo al mercado, ¿no? O alguien le puso un arma a la cabeza a otro para que aceptara un trabajo. También tenemos la oportunidad de volvernos repartidores a través de una aplicación en un celular, hoy en día, por ejemplo. Además, el ejemplo es bueno porque si le preguntamos a un abogado por la validez o la legalidad de esa relación laboral, la celebrada en blanco, seguramente dirá que está todo correcto, que eso manda la ley. Ahora bien, si hay algo que esperamos de la ley es que sea buena, que sea justa y que su cumplimiento nos dé como resultado un orden social donde las personas puedan desarrollarse felizmente. ¿Y qué les parece? ¿Es eso posible en sociedades cuyas mayorías viven diariamente con salarios de pobreza? ¿Qué es lo que queda por fuera? Lo que vela esa ideología jurídica. Precisamente las relaciones sociales que un modo de producción instaura de una manera muy compleja y difícil de desarticular. Quizá tan compleja como el viaje del señor K en El proceso, por ejemplo, de Kafka, haciendo aparecer esas relaciones económicas celebradas por personas libres como justas. Lo que queda velado es el modo en que el trabajo está organizado en ese modo de producción en particular, como resultado de un proceso histórico lleno de conflictos y de intereses. Es esta otra imagen del lenguaje que es mucho más contemporánea y que ya no piensa entonces al lenguaje como un vehículo transparente para bajar significados de un orden eterno, sino que nos obliga a pensar de qué manera el lenguaje nos rebasa, nos supera en un punto y nos hace hablar o nos hace ser hablados. ¿Por qué? Por el resto como efecto de las relaciones sociales que nos constituyen. Cuando pensamos en la lengua y el género, nos preguntamos o nos cuestionamos las identidades sexuales que representa nuestra lengua, sobre todo en el uso del masculino genérico. Y acá es ineludible hablar del lenguaje inclusivo, que yo lo llamaría lenguaje incisivo, porque lo que busca es intervenir en el discurso público y tiene el objetivo de lograr cambios no lingüísticos, sino sociales y culturales. Y además denunciar la situación de desigualdad
entre el hombre y la mujer. Podríamos decir que el lenguaje inclusivo es la configuración discursiva que rodea la lucha política sobre temas de la mujer y de otros géneros. Y es un fenómeno retórico más que lingüístico, retórico discursivo más que lingüístico. Voy a hacer primero un recorrido histórico sobre los cuestionamientos que se le ha hecho al lenguaje en Argentina, y esto obviamente es hablar de las luchas feministas puntualmente que podemos arrancar en los años 70. Primero voy a hacer un recorrido histórico, después voy a plantear si es posible un cambio lingüístico y cómo se ha dado, o con ejemplos, cómo se ha dado a lo largo de la historia, y después pensar un poco en las críticas que se le hace al lenguaje inclusivo y cuestionarnos sobre eso. Un primer momento lo podríamos ubicar en los años 70, donde las primeras mujeres feministas se empiezan a cuestionar este masculino genérico, empiezan a sentirse no identificadas y empiezan a pensar en que debe haber un cambio en la lengua, y ahí surge el todos y todas. Una mujer que fue un poco la protagonista de esto fue Delia Soar Díaz, que denunció esto. Más allá de los cuestionamientos que uno le pueda hacer, cuando una persona, cuando un grupo no se siente identificado y está cuestionándolo, hay que pensarlo, por lo menos pensarlo. Yo considero un segundo momento entre el 2010 y el 2012 con la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, donde aparecen a la vista de todos cuestiones que no las veíamos o no las teníamos en cuenta, que tiene que ver con las personas que no se consideran hombres totalmente o mujeres. Este es el caso de las personas trans, donde nacen con un sexo biológico, con una sexualidad biológica, pero su identidad de género no se corresponde con esa sexualidad. Y ahí se empieza a cuestionar también el todos y todas. No se sienten identificados, sienten que va más allá de eso, su identidad. Y ahí aparece el todes, para abrir el abanico a pensar en todas estas identidades, y siempre con el objetivo de cuestionarnos a nivel social y cultural, no tanto lingüístico. La lengua se veía con la imposibilidad de identificar a todas estas personas que también forman parte de nuestra sociedad, que eran excluidas, y con la ley de identidad de género fueron incluidas y buscan la igualdad de derechos como todas las personas. Y acá hay que entender que no se trata de lograr una versión acabada de la lengua castellana, sino de introducir fisuras de las convenciones lingüísticas para expandir los límites e incluirnos a todos. Después, un tercer momento lo ubico en el 2015 con el colectivo Ni Una Menos, que lucha por la violencia de género, en contra de la violencia de género, y acá también entra el lenguaje inclusivo, pero también entran otras cuestiones. ¿Cómo hablamos, por ejemplo, cuando se asesina a una mujer? Ya no es más un crimen pasional, ya pasa a ser un femicidio. Acá hay un cambio en la lengua, hay un cambio en la comunicación, y también surgen otros conceptos como transfemicidio. No estás matando a una mujer, mataste a una persona trans. Entonces ya la lengua nos cuestiona todo el tiempo, y el uso de la lengua nos cuestiona. Y creo que otro momento importante es en el 2018, cuando se impulsa la ley del aborto legal o la de interrupción legal del embarazo, que bueno, que en realidad fue promulgada en el 2020. Y acá considero que la importancia que tiene el lenguaje inclusivo es que se mete en instituciones, porque en el Congreso
diputados y diputadas hablaban en lenguaje inclusivo, porque se empieza a pensar también que el aborto no lo realizan solo las mujeres cis, que las mujeres cis se considera la mujer que nace mujer y su identidad de género también es mujer, sino que un montón de otras identidades también sufrían esta interrupción ilegal del embarazo, morían en abortos clandestinos. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo empieza a abarcar escenarios mucho más amplios. Cuando pensamos en el cambio de la lengua, nos preguntamos cómo cambian las lenguas, cómo se van modificando. Y la realidad es que las lenguas se modifican a través de los hablantes de una forma inconsciente. No somos conscientes de los cambios de las palabras. Sí, lo que nos ocurre es que a lo largo de la historia, lo podemos ver, las lenguas cambian porque hay influencias de otras culturas, de otras lenguas. Vamos modificando nuestras palabras sin saber, sin ser conscientes que lo estamos haciendo. Y si pensamos en el lenguaje inclusivo, es un fenómeno totalmente distinto. Porque muchos cuestionan que el lenguaje inclusivo quiere ser impuesto. A nadie le pueden imponer una forma de hablar. Uno naturalmente habla de una manera. No es lingüístico, como decíamos al principio, es un fenómeno retórico discursivo. El lenguaje inclusivo se usa públicamente. Está hecho para interpelar, para hacer pensar al otro, para cuestionarlo. Y este masculino genérico en realidad muestra la desigualdad. Podríamos decir que en la gramática está el correlato de lo que pasa a nivel social. El hombre, el masculino genérico no existe porque sí, sino porque históricamente fue el hombre el que ocupó todo, los cargos políticos, si pensamos en épocas más primitivas, el tema de la fuerza, la política, las instituciones, la ciencia, todo. Entonces, tiene lógica que exista, que la lengua se haya formado naturalmente a través del masculino genérico. Entonces, la potencia que tiene el lenguaje inclusivo es que en algún punto se ubica fuera de lo lingüístico, sino se ubica más en lo social. Entonces, yo pienso, ¿es posible un cambio lingüístico? ¿Es posible que hablemos todos en lenguaje inclusivo? Si pensamos en esto de que un grupo minoritario o no puede imponer a otro cómo hablar, podemos recordar también el tema del voceo o del uso del vos, que en algún momento se intentó prohibir. En 1934 y en 1960 la Academia Argentina de Letras, a través de cartas al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación, pidió prohibir en los libros, en las escuelas, y acá se generó una cierta contradicción o controversia, porque estamos hablando desde el poder imponer un uso o un no uso de algo. ¿Y qué ocurrió? Se prohibió en los libros, se prohibió en las escuelas, pero la gente lo seguía usando, porque formaba parte de la identidad argentina. Entonces acá, pensar que nos van a imponer un uso, es imposible que esto ocurra. Ningún grupo minoritario tiene la posibilidad, ni tiene el derecho de hacerlo. El lenguaje inclusivo además no necesita ser gramatical, no busca ser gramatical, como dijimos, y tampoco ser usado por todos los miembros de la sociedad. Busca convertirse en un hito discursivo y político, un hito en las luchas humanas, un hito en la lucha de los derechos de las minorías, y en este caso las mujeres no son minorías. E inclusive un cambio en el género gramatical tiene que implicar previamente un cambio en la cultura y en la sociedad. Hasta que no tengamos una sociedad más igualitaria, la gramática en ese sentido no se va a modificar. Con respecto a las críticas que se le hace al lenguaje inclusivo, hay varias, muchas. Una es esta de pensar que un grupo minoritario
puede obligar a hablar de una manera o de otra. Esto ya dijimos que no es posible. Otra cuestión es el uso del inclusivo en las escuelas. Como si los alumnos fueran entes vacíos que uno los obliga a hablar de una manera. El lenguaje inclusivo es una lucha política y si vos no coincidís con esa lucha política, no lo vas a usar. Otra crítica que se hace socialmente es que la Real Academia Española rechaza el lenguaje inclusivo y que es inviable. La Real Academia dice, en español el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. No hay razón para pensar que el género masculino excluya a las mujeres en tales situaciones. Y me pregunto, ¿y si hay parte de la sociedad que no se siente identificada? La lengua cambia, aunque la RAE le parezca mal. Aunque a la RAE le parezca mal. Bueno. Y como conclusión, yo diría que el lenguaje inclusivo nos pone delante a la carga ideológica que tiene la lengua y que quizá no la vemos porque la usamos. Y para finalizar voy a citar a María Teresa Andrueto, una gran escritora, que en el Congreso Internacional de la Lengua Española dijo: en la lengua se libran batallas, se disputan sentidos, se consolida lo ganado y los nuevos modos de nombrar vuelven visibles los patrones de comportamiento social. Los valores de uno no son los valores de todos. Algo que no existía comienza a ser nombrado, algo que ya existía quiere nombrarse de otro modo. De esta manera hemos compartido estas actividades desde el Complejo Ronco, específicamente en el caso del complejo desde esta casa, y desde la Asociación Española para sumarnos, como decíamos al comienzo, en una actividad que tiene que ver con el Día del Idioma y también con nuestra ciudad cervantina. Muchas gracias por habernos acompañado.